¿Imaginas estar haciendo un streaming súper importante con un montón de usuarios conectados y que de pronto ¡boom!, caiga la conexión de internet y se corte tu transmisión? Personalmente no quiero ni pensarlo ni me gustaría verme en este tipo de situación, pero son problemas que ocurren y pueden ocurrir en mi trabajo con relativa frecuencia y facilidad. Por eso he pensado que vamos a ver un par de trucos, un par de consejos para intentar evitar o al menos minimizar estos cortes de transmisión por caídas de nuestra red, de nuestra conexión. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual y te voy a explicar cómo evitar estas caídas de tu conexión a internet, de tu streaming. ¡Empezamos! Ya estamos delante de nuestro ordenador y vamos a ver cómo podríamos hacer ese flujo de transmisión más seguro para que no se corte nuestro streaming. Entonces, para ello vamos a utilizar un software para emitir en streaming, en este caso vMix, pero podría ser OS, Wirecast, no importa. Cualquier software serviría en este caso. Y aunque sea un poco rollo para algunas personas, creo que es importante empezar por un esquema, explicarlo todo muy claro y sencillo, y va a ser algo rápido, pero para aquellas personas que se estén iniciando en el mundo del streaming y no tengan tantos conocimientos, me gusta explicarlo para que quede muy claro. Así que vamos a empezar por el esquema. Habitualmente una conexión de streaming sería algo así. Nosotros tendríamos nuestro ordenador, como digo, con vMix, OBS, QuickLink, Wirecast, cualquiera de estos software que hacen streaming. Nosotros enviaremos con nuestro cable a nuestro router, por ejemplo. Esto iría, la señal la mandaríamos a los servidores de YouTube, Facebook o cualquier plataforma de streaming y esto ya se emitiría en el mundo entero. ¿Vale? Entonces nosotros aquí en nuestro router pues podemos tener cualquier plataforma, vamos, he puesto algunas aquí por ejemplo, pero cualquier suministrador de servicios de internet nos valdría. Ese sería la conexión habitual. Pero ¿qué pasaría por ejemplo en este punto? Si se corta en este punto, por ejemplo, podría ser un cable en mal estado o que hayamos pegado un tirón al cable, pues nuestro flujo se pararía y perderíamos nuestra transmisión. También podía pasar que se cortara en este punto nuestro proveedor de internet, que tuviera algún tipo de fallos y que no estuviera enviando a los servidores de YouTube. Entonces, pues perderíamos la conexión a internet. Estos son los fallos pues más habituales. Este es un fallo bastante solucionable porque en casa pues o es un cable o es otra toma del Ethernet que da un fallo o algo así, no suele ser muy común. Pero este sí que es bastante común, algunas veces pues comienza a fallar la transmisión que nos ofrece nuestro proveedor. Entonces, ¿cómo podemos solucionar si nos ocurriera este fallo que nuestro router, por ejemplo, dejara de enviar a YouTube? Pues vamos a utilizar lo que se denomina transmisión primaria y secundaria o transmisión primaria y opción de servidor backup. Ahora lo explicaremos con un esquema cómo funciona. Pero es algo que encontramos, por ejemplo, en YouTube lo encontramos y en Facebook también. Te voy a enseñar dónde está. Es una opción que está muy a la vista, pero quizás por eso, como no la has necesitado y está ahí, pues no te has dado cuenta ni que está. Entonces, nosotros si fuéramos a YouTube, a nuestro panel de emisión, nos encontraríamos con algo como esto. Tendríamos nuestra clave de stream, que sabes que la tendríamos que copiar y poner en nuestro streaming. Y aquí tendríamos un servidor primario que es stream URL y aquí tendríamos nuestro servidor de backup. Ahora te voy a enseñar cómo funciona esto en el esquema. Y en Facebook Live tendríamos lo mismo, tendríamos clave de transmisión que sería para enviar a la emisión y en la configuración avanzada vemos aquí que tenemos transmisión alternativa. Simplemente tendríamos que activarlo y esto nos generaría una clave de transmisión alternativa o transmisión primaria y transmisión secundaria. Se puede encontrar por varios nombres. No importa el nombre, pero lo que tienes que entender es que hay dos fuentes para emitir. Ahora lo explicaremos con un esquema. Nosotros, para el ejemplo posterior, lo vamos a hacer en YouTube, pero simplemente quería que vieras que existiría la opción de Facebook también si lo utilizas. ¿Cómo sería el esquema habitual en una transmisión primaria y secundaria? El esquema habitual sería este, muy parecido al que hemos hecho antes. Simplemente tendríamos nuestro streaming, nuestro proveedor de internet, nuestro router, lo enviaríamos a YouTube, al servidor primario y lo enviaríamos a la emisión. Entonces, si añadimos una emisión secundaria,
vemos que nuestro router estaría enviando a otro servidor al mismo tiempo y esa emisión se enviaría también a la emisión global, a toda nuestra audiencia, y tendríamos las dos transmisiones. En el caso de que, por ejemplo, la primaria fallara, YouTube elegiría la secundaria y entonces tendríamos la opción de seguir enviando. También podría ocurrir un fallo en YouTube en vez de en nuestra conexión. Si el servidor de YouTube, por lo que fuera, es algo que no suele ser habitual, pero podría llegar a pasar. Si el servidor primario cayera, pues perderíamos nuestra transmisión. Es un servicio gratuito y entonces pues a ver a quién le reclamamos que nuestra transmisión ha caído. Y por ejemplo también podría ocurrir que fallara en nuestra transmisión secundaria, pero como tendríamos la primera, pues no pasaría nada porque seguiría enviándose. Entonces el esquema que vamos a hacer nosotros ahora mismo va a ser este. Nuestra transmisión la vamos a enviar a nuestro router y la vamos a enviar a un transmisor secundario y a uno primario. ¿Cuál es el problema que va a tener esto? El problema aquí es nuestro proveedor. Por ejemplo, si nuestro proveedor falla, aunque estemos enviando con el mismo ordenador a dos servidores, si nuestro proveedor falla, fallarían los dos y entonces perderíamos la conexión. Entonces, claro, esto es otro problema. Entonces, ¿cómo es la opción que vamos a hacer nosotros y la opción que yo creo que es mejor? Vamos a ver cómo sería la mejor opción para un respaldo, para tener un respaldo y tener un backup. Tendríamos nuestro ordenador con cualquier software de emisión de streaming, enviaríamos a nuestro router, enviaremos al router primario y en este caso al secundario lo realizaríamos de la siguiente forma. Yo voy a tener un segundo ordenador al que le voy a enviar mi señal de programa, ya sea con una tarjeta capturadora o con un software NDI. Este ordenador, que va a ser en este caso he simulado un portátil, y va a tener, en este caso va a tener OBS. Lo que yo voy a hacer es enviarla a un teléfono móvil, voy a aprovechar la señal de hotspot que me permite el teléfono móvil y entonces yo voy a enviar mi ordenador de señal principal, que será este de aquí, la voy a enviar a mi router. Va a ser una conexión aquí y va a ser enviada a mi conexión primaria. Esa va a ser mi conexión primaria. Y la segunda señal, ves que esta señal que me sale de vMix, esta señal de vMix, yo la estoy enviando aquí y estoy enviando una copia a mi servidor de respaldo, a mi streaming de respaldo, que es esta que tengo aquí. Es esta señal que veis aquí y la enviaríamos por internet, por backup, a el servidor secundario. Haría este camino. ¿Qué es lo importante aquí? Que no tengamos el mismo proveedor de internet que del servicio móvil, porque en el caso de que fallara, pues normalmente suelen fallar los dos y por ejemplo si aquí tuviéramos Movistar, pues lo aconsejable sería que en el móvil pues tuviéramos Orange o tuviéramos Vodafone o otra compañía telefónica. Y entonces en el caso de que una fallara, como hemos visto antes, el servidor secundario seguiría enviando, nosotros seguiríamos enviando a través de este ordenador al secundario, y si en el caso de que fallara YouTube, nosotros seguiríamos enviando al servidor secundario. Y lo mismo pasaría al revés, si fallara nuestro servidor secundario, nosotros siempre tendríamos nuestro envío primario. Ahora hemos visto la teoría y ahora vamos a ver la práctica. Yo, como veis, tengo aquí preparado mi señal principal, la estoy enviando aquí y estoy enviando mi copia de respaldo aquí, como hemos hablado. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner un reloj aquí para que veamos en el momento en que yo desconecte tengamos una referencia clara de qué está pasando en YouTube. Va a ser muy chulo, vas a ver. Y voy a marcar esta señal como conexión primaria. Tenemos aquí la señal primaria y en esta voy a poner un cartel que he preparado para saber cuándo estamos en la conexión secundaria. Ahora lo que vamos a hacer es resetear esto. Voy a darle play y voy a darle al streaming. Ya tengo todo preparado y vas a ver que ahora se lanza nuestro streaming. Voy a mi página de YouTube y veis que ahora vamos a ver que se empieza a lanzar nuestra emisión. Ahora empezará en unos segundos y veis que se está lanzando. Ahora
está en el servidor primario y veis que está enviando nuestra señal. Voy a darle play al vídeo, que lo tengo parado. Y hasta aquí estamos enviando con el servidor primario y estaríamos en este paso de aquí. Estaríamos enviando aquí y estamos enviando a Internet. Entonces, lo que vamos a hacer es venir a Stream Settings. Yo tendría que copiar la clave de Stream, ya la tengo copiada en este ordenador. Y lo que tendría que hacer es venir a Ajustes y venir a Emisión y en el servidor modificarle y en vez de primario le tengo que decir backup. En OBS pegaríamos también nuestra clave de transmisión, daríamos a aceptar, yo ya lo tengo aceptado, e iniciaríamos nuestra transmisión. Ahora ya estamos emitiendo con nuestro servidor primario mediante UMX y con nuestro secundario en OBS. Entonces la señal es la misma. Y lo que vamos a hacer es simular un fallo en la red. Hasta ahora tenemos todo esto, tanto secundario como primario. Ahora lo que vamos a hacer es simular un fallo, por ejemplo, en este punto de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer en UMX es simular ese corte de conexión. Imagina que ahora perdiéramos nuestra señal de nuestro ordenador. Yo la otra señal, como la estoy enviando aquí, no deberíamos perderla. Yo nuestro streaming, ahora cuando pase por el minuto 4:20, por ejemplo, vamos a esperar al 20, voy a cortar mi streaming y vamos a simular 4:21, vamos a simular un fallo de señal. Ahora aquí en el servidor primario, en el 4:21, la imagen vas a ver que debería cortarse, pero ha enlazado directamente con el servidor secundario. Y ves, como puedes comprobar, ves que el emisor secundario, he puesto el banner que tenemos aquí, y tenemos nuestra señal y entonces ya lo tendríamos. A veces hay un pequeño corte, pero no es nada comparado con que se te vaya la señal completamente y tu internet desaparezca y tu internet se corte, dejarías a un montón de audiencia colgada y sería un desastre, por ejemplo, si tuvieras un cliente importante. Entonces tenemos esa opción, estamos enviando por el servidor primario y si falla tenemos el secundario. Ahora lo que tienes que tener en cuenta es que el servidor secundario es el que estará en marcha. Por ejemplo, la opción del móvil es un poco limitada y podría ser que nos diera fallos como el primario. Entonces, si ha vuelto nuestra conexión a internet, deberíamos tenerlo en cuenta y nosotros, por ejemplo, vamos a simular que ha vuelto nuestra conexión de internet, voy a darle al streaming y aunque yo le dé a streaming otra vez, él se va a quedar ya con el servidor secundario. A no ser que nosotros cortáramos o tuviéramos un problema con la transmisión secundaria, voy a detener la transmisión en el minuto, por ejemplo, vamos a esperar al 5:55, voy a detener la transmisión aquí, la corto y entonces vas a ver que en el 5:55 pasa otra vez de secundaria a la transmisión primaria. Vas a ver cómo, a ver si engancha y ha enganchado directamente. Como te digo, tarda un momento, pero no es nada comparado como si la conexión se cortara completamente. Entonces creo que es súper útil, creo que es algo que debes utilizar y es muy interesante. En YouTube ocurre de esta manera, en Facebook es un poco diferente. Nosotros tenemos que venir aquí abajo y tenemos que modificar manualmente la transmisión, indicarle si es principal o alternativa. Esta sería otra opción. Lo interesante, como te comento, es que sobre todo dispongas de un proveedor para este tipo de servicios, para una conexión. Podría ser un hotspot, como hemos hecho en este caso, pero bueno, podría ser, si es un evento grande, podrías tener dos redes diferentes y entonces sería todo mucho más seguro. Lo importante es que veas que nuestra transmisión no se ha cortado en ningún momento y a ver, vamos a volver al 5:55, si volvemos aquí, 5:55, vamos a volver al directo y vas a ver cómo en el 5:50, 54 había habido un pequeño fallo, pero nada, después en la grabación se queda perfectamente. O sea que es una muy buena opción. Hasta aquí te he contado una posible solución para intentar evitar estos cortes inesperados en la transmisión de nuestro streaming.
Recuerda que en el próximo vídeo seguiremos hablando de errores de conexión y daremos otro truco para intentar evitarlos o al menos minimizarlos. Recuerda que mientras tanto puedes dejar dudas y sugerencias en los comentarios, por supuesto puedes darle like, puedes suscribirte al canal. Por mi parte esto ha sido todo, Dame un Gerent, nos vemos en próximos vídeos.